Queridos hermanos, ahora vamos a pasar a leer la palabra del Señor, que está en Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. La palabra del Señor dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. En esta preciosa tarde queremos hablar acerca de algo tan importante como el mensaje que nuestro Señor Jesucristo vino a traer a este mundo. Es un mensaje para toda la humanidad de esperanza y un mensaje que trae al ser humano un deseo genuino y verdadero de saber más de Dios cuando puede leer estos versículos tan importantes que nos hablan acerca de alguien que vino a este mundo para traer la luz verdadera. Eso quiere decir que en este mundo había luz, pero no en su plenitud. A pesar de que nosotros tenemos el sol en el día que nos alumbra y la luna en la noche que nos da luz, y que para muchas personas son perfectas y en muchos casos, en muchas civilizaciones y en muchos pueblos, es sentido de adoración. Sin embargo, no es la luz perfecta. La luz perfecta, de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios, no es una creación que Dios hizo, sino el Creador mismo. Y este Creador es el Señor Jesucristo. Dice que esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, la manifestación de la gloria de Dios venía a ofrecerse a este mundo para que el mundo le conociera a Él. Nos habla de que Él vino con un propósito, y ese propósito es un propósito eterno que Dios tuvo desde la creación del mundo para con la humanidad, que cayó en pecado en el huerto del Edén en nuestro padre Adán, y desde entonces el mundo empezó a vivir en tinieblas y en oscuridad, porque el pecado y la indiferencia hacia Dios, la rebelión y la falta de fe producen en el ser humano una tiniebla y una oscuridad que lo van alejando de la verdad y de la palabra de Dios que nos trae luz. Esa luz que alumbra nuestro ser interior, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de todo, la palabra de Dios nos afirma que Él es el Logos, es decir, la palabra eterna de Dios. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, que el ser humano, a pesar de que Jesucristo no se hubiera revelado a este mundo, no hubiera venido a nacer a este mundo, de todas maneras, de alguna manera, podían entender y ver una creación tan preciosa y tan maravillosa que Dios nos ha entregado y que se manifiesta a través de esta creación para con los seres humanos. Pero en Cristo Jesús, el Padre Eterno viene a completar y a cumplir el propósito eterno que Él tenía para con esta humanidad perdida, y que es tener una relación permanente y poder que los seres humanos tengan vida eterna en su nombre. Entonces dice que a lo suyo vino, es decir, al plan de Dios, al plan perfecto de Dios que tenía desde las edades. Ese es lo suyo, el propósito, el plan de venir a morir en la cruz del Calvario para poder salvar a una humanidad perdida, a una humanidad que se aleja de Dios continuamente buscando en otras cosas la respuesta a su necesidad de salvación, la respuesta a su necesidad de perdón. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a lo suyo. Él tenía un plan, tenía un propósito desde la eternidad preparado para los seres humanos. Ese era lo suyo, el plan perfecto que Dios tenía en Jesucristo nuestro Señor. Y dice, y los suyos no lo recibieron. Es decir, después cambia, aquí dice, y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, al plan de salvar al pueblo de Israel a través de ser el Mesías que ellos estaban esperando por tantos años. Entonces, cuando Jesucristo se reveló a ellos y trajo la palabra y empezó a caminar por las calles de Jerusalén y Jericó y Belén, los judíos, en vez de creer en Él, lo rechazaron. Y lo rechazaron de tal manera que llegaron un día a odiarlo tanto que lo decidieron entregar para que fuera muerto en una cruz
Pero sin embargo, ese era el propósito que Dios sabía que tenía que cumplirse. Por eso que dice, a lo suyo vino. Y lo suyo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, para que a través de ellos, de su linaje, del linaje de Abraham, viniera este Mesías que tanto añoraban y que tanto esperaban, lo rechazaron. Cuando ellos eligieron a Barrabás en vez de Jesús, ellos estaban rechazando al autor de la vida, al que vino a salvarles, al que vino a redimirlo, es decir, el que vino a dar su vida para que ellos pudieran volver a tener una relación con el Señor. Entonces, ellos rechazaron al Mesías, a Jesús, que es el Salvador de ellos. La palabra Jesús significa Salvador y Cristo significa Mesías. Así que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando por miles de años. Y cuando Él vino, no lo reconocieron y lo rechazaron y lo entregaron a la muerte. Más dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, a pesar de que Él fue entregado y fue muerto, la historia nos revela y la palabra de Dios nos afirma que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, como había profetizado Él mismo a través del Antiguo Testamento, y como Él les había profetizado en persona a sus discípulos y a todos aquellos que querían escuchar su palabra. Él dijo, el Hijo del Hombre viene para ser entregado por los gentiles, pero al tercer día Él resucitaría, y eso es lo que Él hizo. Al tercer día resucitó porque la muerte no tenía poder para sujetarlo. Así que hoy día nuestro Señor Jesucristo, nos afirma la palabra de Dios, está sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por aquellos que creen en su nombre. Dice, mas a todos los que lo recibieron. Es decir, Dios en su amor entregó a su Hijo para que Él muriera por toda la humanidad. De hecho, en Juan 3:16, la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el ofrecimiento gratuito de Dios a una humanidad perdida es su Hijo. Todo aquel que en Él cree y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tiene el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Por eso aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero que entendamos esto, querido hermano, querida hermana, querida persona que me escucha o que me está viendo por la televisión. Es muy importante que entendamos esto, que dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, uno no nace siendo hijo de Dios a este mundo. Cuando nosotros nacemos en nuestra familia y nuestros padres se regocijaron al ver nuestro nacimiento, estábamos naciendo a este mundo a formar parte de una familia física. Pero eso no nos hace a nosotros miembros de la familia espiritual de Dios. Entonces aquí el mensaje es que nosotros, para poder formar parte del pueblo de Dios y ser hechos hijos de Dios, hay que hacer algo. Hay que creer en Él en primer lugar. Dice, a los que creen en su nombre. Entonces, esto es lo que en la Biblia se llama el nuevo nacimiento. Cuando una persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita, sienten en su corazón que tienen necesidad de un Salvador, a través de la predicación ungida de la palabra de Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas sienten en su corazón la necesidad de ser salvos. Y eso es un trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace en cada persona que escucha la palabra de Dios. Entonces, cuando ese proceso sucede, la persona recibe a Cristo en su corazón, le recibe como el Salvador de su vida, entonces Él le da autoridad, es decir, poder de ser hecho hijo de Dios. Qué gran privilegio puede tener la humanidad perdida, sin Dios y sin esperanza, de poder, a través de un paso de fe, un paso de confianza en el regalo que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, nosotros podemos formar parte de la familia de Dios o del cuerpo de Cristo que el Señor Jesucristo mismo le llama su iglesia.
Cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos a formar parte de este cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Ningún hombre, ninguna organización humana, ninguna iglesia o denominación es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Ningún pastor, ningún sacerdote, nadie es el cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo, porque Él compró esta iglesia con su propia sangre. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros ha dado su vida por la iglesia. Fue el Señor Jesucristo que la dio en la cruz del Calvario, para tener un pueblo que le amara y que le obedeciera su palabra. Y nosotros, cuando creemos en su nombre, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que a todos los que creen en su nombre, Él dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, somos salvos. Entonces, la salvación no se obtiene a través de ser miembro de una iglesia local. No se obtiene siendo miembro de una religión reconocida por el Estado o por los hombres. Se obtiene a través de un nuevo nacimiento que es espiritual. Así como aquí dice la palabra del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, esto es un acto completamente divino. Lleva el poder de Dios en acción y el trabajo y la obra del Espíritu Santo obrando con poder en el corazón de un ser humano para que pueda entender que está perdido, que está sin Dios y sin esperanza y que nuestro camino es la perdición. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, escuchamos que la palabra de Dios nos es predicada y nos es anunciada, entonces recibimos ese mensaje en nuestro corazón, aceptamos al Señor Jesucristo y pasamos a ser una nueva creación. Y esto es lo que el apóstol Juan habla en Juan capítulo 3. Él dice, el Señor Jesucristo hablándole a un gran hombre, a un gran teólogo de su tiempo, como Nicodemo, le explica esto del nuevo nacimiento. Él dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, y esta respuesta es como consecuencia de la pregunta que Nicodemo le hace al Señor. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, esto aclara bastante la declaración de la palabra de Dios aquí donde dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, nosotros no entramos en el reino de los cielos como herencia porque nuestros padres son hijos de Dios o nuestros abuelos tuvieron una relación íntima con Dios. Esto es algo personal, es algo individual. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Usted, querido oyente, necesita tomar una decisión. No puede usted dejar de lado algo tan importante como no creer esta palabra que el Señor Jesucristo declara, que sin el nuevo nacimiento no se puede entrar al reino de los cielos. Por siglos y siglos la gente cree que, o se ha enseñado, muchas religiones enseñan que haciendo buenas obras nosotros nos ganamos el cielo. Déjeme decirle que ninguna persona jamás se ha ganado el reino de los cielos o entrada en el cielo a través de hacer buenas obras. Las buenas obras en el Hijo de Dios son el resultado de haber nacido de nuevo. Y entonces cuando nosotros actuamos como resultado de haber nacido de nuevo, entonces Dios toma en cuenta estos trabajos. Y un día, en un futuro no muy lejano, cuando estemos en la presencia del Señor, Él a nosotros nos va a galardonar de acuerdo a nuestras obras. Pero nuestras obras son como resultado de nuestra salvación.
no para nuestra salvación, sino por nuestra salvación. Es lo mismo que cuando yo nací en mi familia. Ellos me llevaron al registro civil a inscribirme y me reconocieron como su hijo. Pero no era para que yo fuera su hijo, sino era porque ya era su hijo. Solamente era un reconocimiento de que yo había nacido en la familia y que mis padres me reconocían como hijo legítimo, hijo de sangre. Así también es la palabra de Dios para nosotros. Así es el ser hijo de Dios. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, Dios nos reconoce como hijos y no pasamos solamente a ser una creación de Dios, pero somos hijos de Dios. El paso que tenemos que dar es un paso de fe y de obediencia a la palabra de Dios. Todo el mundo ha sido creado por Dios. Los cielos, el universo, los planetas, el cosmos. Todo ha sido creado por Dios. Las plantas, los árboles, los peces del mar, las aves de los cielos y también los seres humanos. Todos somos creados por Dios, los animales de la selva. Pero ninguno de ellos son hijos de Dios. Son creación de Dios. Lo mismo con las personas que han nacido en este mundo como una creación de Dios, porque todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero para poder ser hijos de Dios tiene que suceder algo extraordinario en nuestro interior, que es el nuevo nacimiento. Y esto no se produce a través de obra humana, como dice aquí, que no es de voluntad de varón. No es de voluntad de hombre, no es de voluntad de persona. Por más que yo quiera entrar a toda mi familia al reino de los cielos, no puedo hacerlo. Aunque sea pastor, aunque predique el evangelio, incluso mis hijos, si ellos no han tenido un encuentro con el Señor personal, ellos no pueden entrar en el reino de los cielos. Tienen que nacer de nuevo. Y esto es lo maravilloso y lo glorioso del Señor. Él no hace acepción de personas. No importa si la persona es rico o pobre, habla un idioma diferente que otro, somos blancos o somos negros, somos de África o somos de Asia o somos de Europa. Todos delante de los ojos de Dios tenemos la misma oportunidad, porque Cristo Jesús no hace acepción de personas en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él murió por toda la humanidad, pero es necesario que cada ser humano reconozca que necesita a Cristo en su vida, necesita un cambio, necesita una transformación espiritual, y eso trae gozo y trae paz, y como resultado nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia universal, que es formada por todos aquellos que han nacido de nuevo. La iglesia del Señor Jesucristo no está formada en primer lugar por los miembros de una iglesia, por los miembros de una denominación, por los miembros de una organización religiosa. Están formadas por todos aquellos hombres y aquellas mujeres que con sinceridad y honestidad en sus corazones han clamado y han gritado de lo más profundo de su ser: necesito un Salvador, necesito alguien que me salve de mis pecados, quiero ser un hombre, una mujer que pueda entrar al reino de Dios. Y Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nos hace aceptos para entrar en ese reino de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿qué hará usted con este mensaje? ¿Qué es lo que hará usted con la invitación que el Señor Jesucristo dice cuando Él dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar? Es una invitación universal, pero solo aquellos que la aceptan y la reciben, la hacen una realidad para su vida. Venga Cristo y podrá ser una nueva creación en Cristo. Esto se hace por la fe. Usted recibe a Cristo en su corazón y pasa a ser una nueva creación. Que Dios le bendiga y que pueda entender que fuera de Cristo, fuera del mensaje de la cruz, no hay salvación. Solamente en Él y solamente en Él podemos tener esta vida eterna y ser hechos hijos de Dios por la fe. Que Dios le bendiga. Amén.